You know what I need? ¿Mm? No, se han olvidado rápido los del Zoom. Recuerde que tenemos 7 periodos del Antiguo Testamento y estamos en el periodo número 2, que es la salida, ¿no? Nunca olviden siempre eso. Creo que tengo que hacerles con ustedes la Shema también, ¿no? Como a Israel en Deuteronomio. Recuerda, oh Israel. A ustedes les tengo que decir, recuerden, hermanos del Zoom, del curso, ¿no? Los 7 periodos del Antiguo Testamento, que son orígenes, salida, conquista, ¿no es cierto? Teocracia, monarquía, exilio y retorno. Muy bien, nunca olviden eso. Muy bien, nunca olviden eso. No creo que tengo que decirles igual que Moisés a la segunda generación. Nunca olviden eso, nunca olviden la ley. Ustedes no olviden esta ley de los 7 periodos Perdón, del Antiguo perdón, aquí es Testamento. Orígenes, salida, conquista. Muy bien, a ver, vamos a repasar. Miren ahí. Orígenes, salida, conquista, monarquía, teocracia, exilio, retorno. Son los 7 periodos del Antiguo Testamento que todos estos 7 periodos lo vamos a estudiar en estas reuniones de síntesis y panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos llegando a la parte final, que es del segundo periodo, la salida, que abarca 4 libros, ¿no? Orígenes, que es el comienzo, abarcaba solamente un libro. ¿Cuál? Génesis. ¿No es cierto? Y la salida va a abarcar 4 libros. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, Deuteronomio es parte de qué? De la salida. Sigue narrando la salida de Egipto rumbo a qué? A Canaán. ¿No es cierto? Y hemos visto todo eso. También en Levítico, la preparación del santuario, de los levitas, de los sacrificios, ofrendas, etcétera. Todavía está dentro del periodo de la salida. Números también, el Éxodo obviamente que narra la salida. En Números también nos va a hablar acerca del trayecto del Sinaí a Cádiz y de Cádiz rumbo a Moab, a cercanías ya de Canaán, ¿no es cierto? A puertas ya del río Jordán. Y ya Deuteronomio va a ser el repaso de la ley. Recuerden que en Deuteronomio ya la primera generación ha muerto, ¿no? Ha muerto por su rebelión tras el reporte de los 10 espías que han desanimado al pueblo. Dios castiga al pueblo diciéndoles que ya 10 veces les habían tentado y el pueblo cae bajo la ira de Dios y Dios los condena a que tienen que vagar por el desierto 40 días, perdón, 40 años hasta que toda esa generación muera. Los 40 años pasan en números se refleja toda la cantidad de años en los 3 escenarios, Sinaí, Cádiz y Moab, y surge la nueva generación, ¿no? ¿No es cierto? Hay un nuevo censo en número, recuerden que hay 2 censos de números, la de la primera generación y la de la segunda generación, y acá en dado Deuteronomios, antes de ya entrar a la conquista completamente ya, que va a ser plena con Josué, que ya había tenido arranques con Moisés, Moisés les va a dar el repaso de la ley. Recuerden que Deuteronomio significa segunda ley, ¿no? Segunda ley. Esto no porque Dios les va a dar otra ley, sino porque Moisés va a repasar la ley con la segunda generación. Recuerde que para estas instancias de la historia, Moisés ya va a morir. Dios ya le había determinado que él no pasaría el Jordán y que él tampoco entraría a Canaán. Por lo tanto, Moisés está haciendo un mensaje, está dándole a la segunda generación las instrucciones para cuando ya cruce el Jordán, encabezados por Josué, y repasa la ley, los puntos claves de la ley. ¿Me van a entender? Entonces, en Deuteronomio, Moisés repasa la ley con quién? Con la segunda generación. Y este repaso no es tanto como una repetición, ¿no es cierto? No es que Moisés va a repetir toda la ley, sino que dijimos en la introducción de Deuteronomio que Moisés va a darle al repaso un sentido pastoral, como un sermón de un líder que era Moisés, de aquel hombre que había sido mediador entre el Dios y el pueblo, que había sido el profeta también de Dios, porque también llevaba la palabra de Dios, que había sido también un intercesor, no para salvación como lo es Jesús, sino que a través de Moisés Dios estaría dando los mandamientos y el pacto
en el Sinaí también, ¿no? Recordemos que también Levítico, Número y Éxodo nos narra acerca de la intervención de Moisés en varios de los acontecimientos. Y aquí también Moisés lo va a decir, yo intervine por ustedes, yo oré por ustedes. Entonces Moisés también asumió el papel no solamente del profeta de Dios, sino también de un sacerdote que mediaba entre el pueblo y Dios, ¿no? Entonces tenía esos oficios Moisés que obviamente tipificaba a Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de mediador, no estamos hablando de un medio para salvación, ¿no es cierto? Recuerden que en el campo de la soteriología, que es la salvación, el único mediador es Cristo. Ahora, Moisés es el mediador del pacto mosaico, del pacto con el Sinaí, en el Sinaí con Israel, ¿no? Él que era un pacto por obras, pero Moisés también, cuando el pueblo pecaba, Moisés oraba y Dios le escuchaba. ¿No es cierto? Ahora, esto no significa que Moisés, a través de la oración de Moisés, el pueblo se salvaba, no, sino que a través de Moisés el pueblo era perdonado, que era otra cosa muy diferente, ¿no? Pero el mediador que es Jesús, en él los pecados son quitados, los pecados son perdonados, ¿no es cierto? A diferencia de Moisés. Entonces son diferentes contextos en cual Moisés es un mediador y también Cristo es el único mediador. Son contextos muy diferentes. No vayas a pensar que tú en el Antiguo Testamento era Moisés el mediador para la salvación, no, siempre en la salvación, hablando en el campo de la salvación, siempre Cristo fue el único medio entre Dios y el hombre pecador, ¿no es cierto? Entonces Moisés va a empezar a hablar al pueblo y hemos estructurado el libro de Deuteronomio en cuatro partes, ¿no? Algunos lo estructuran en tres, pero nosotros lo hemos querido hacer en cuatro porque estamos añadiendo el cuarto que es la muerte de Moisés, ¿no? Que ahí vamos a aclarar unas cositas más cuando lleguemos a ese punto. Pero creo que la mayoría de teólogos, de estudiosos, dividen de la siguiente manera, ¿no? Los tres mensajes de Moisés, los tres mensajes de Moisés, ¿no? Y nosotros hemos hecho también lo mismo y hemos acabado de estudiar el primer mensaje de Moisés, donde Moisés va a repasar la historia de Israel, la historia de sus tropiezos, de sus rebeliones, pero también de las conquistas que por mando de Moisés ya empezaban a conquistar parte de las tierras prometidas a la nación de Israel. Del capítulo 1 al capítulo 4 veíamos el repaso, la historia de cómo ellos habían llegado a ese punto, ¿no? O sea, Moisés les dice, Israel, reúnanse y él les va a repasar cómo han llegado hasta ese punto. Recuerde que hasta ese punto ya habían derrotado a dos reyes de los amorreos, ¿no? Y van a empezar ya la conquista más consiguientemente, pero ahí Moisés hace una intervención y les va a dar el repaso de la ley. Y él va a escribir Deuteronomio. Recuerde que Deuteronomio no están pasando en Deuteronomio con números, años. En Deuteronomio pasa simplemente días. Recuerde que Deuteronomio simplemente es un repaso de la ley, pero no solamente es una, repito, no solamente es una eh, repetición. No, Moisés va a añadir mensajes teológicos y lo hemos ido viendo y también va a añadir muchos principios que tal vez a lo largo de Éxodo, Levítico y Números no lo hemos podido ver así, porque recuerde, y esto es lo importante de Deuteronomio, que en Éxodo, Levítico y Número siempre tú vas a leer, y Jehová dijo a Moisés para que Moisés diga al pueblo, y Jehová dijo, pero en Deuteronomio tú qué vas a ver, por ejemplo en el Deuteronomio capítulo 1, si me acompañas con tu Biblia, ¿cómo empieza el libro? Capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras que dice ahí, que habló Moisés a toda Israel. Por eso Deuteronomio es un repaso de la ley. Moisés les está hablando la ley que recibieron en el Sinaí y en el transcurso de los tres libros de Éxodo, Levítico y Números. Pero Moisés va a añadir principios claves y fundamentales que lo vamos a ir viendo y lo estamos viendo hasta la anterior reunión, ¿no? Veíamos del 1 al capítulo 4 la historia hasta el punto donde estaba la segunda generación a punto de ingresar a Canaán. Muy bien, entonces hoy entramos al segundo mensaje, como dice nuestro gráfico, lección número 4, Deuteronomio, ¿no? Segundo mensaje de Moisés. Recuerden que el primer mensaje de Moisés lo hemos titulado la historia. Ahora, este segundo mensaje lo vamos a titular la ley y el amor, o ley y amor, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que Moisés va a repasar la ley. Muy bien. Espero que estén listos. Una vez más, los que están en Facebook, ahí, gracias. Dejen sus comentarios, por favor, compartan para que podamos llegar a más personas. Déjenos sus comentarios y aquí los del Zoom también. Les pido, les ruego que puedan darse una vueltita ahí por sus redes sociales y puedan compartir la señal. Estamos saliendo en vivo. Muy bien. Vamos a
continuar. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente y ahí nos conectamos en vivo. Muy bien. Deuteronomio capítulo 5, que es donde vamos a arrancar el segundo mensaje de Moisés, abarca los capítulos desde el 5 hasta el 26. Es el mensaje más largo que Moisés va a dar, el segundo mensaje. Entonces lo vamos a dividir nosotros en dos partes. Hoy vamos a tratar de llegar hasta el capítulo 11 y después, posteriormente, vamos a hacer la segunda parte del 12 hasta el 26. Muy bien, pero recuerde una cosa importante. Recuerde que esto no es un estudio expositivo, que no estamos tocando puntos claves o texto por texto, palabra por palabra, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Lo que estamos haciendo es, como el curso mismo lo dice, síntesis. Y estamos echando vista a un panorama de el Antiguo Testamento, en este caso de Deuteronomio. No estamos tocando texto por texto, pero te estamos dando los puntos claves. Te estamos dando el mensaje central del libro. ¿Cuál era el mensaje central? Repasar la ley, preparar a Israel. Ahora, lo que Moisés quiere hacer con el pueblo no es tanto prepararles de manera física, que se fortalezcan porque hay guerra, etcétera. No, la preparación de Deuteronomio es espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces, Moisés los va a preparar antes de ir a la conquista, a las guerras, a las batallas con Josué. Moisés los quiere preparar, pero espiritualmente, y ese es el punto central de Deuteronomio. Ahora recuerde que la preparación siempre va a ir en un conjunto con la comunión y la unidad con Dios, y Moisés va a darles la ley, sí, pero también les va a dar el corazón de la ley. Por eso hemos titulado este segundo mensaje, La ley y el amor. Recuerda que cuando Moisés va a dar la ley, y ahorita lo vamos a entrar a ver, no simplemente les va a decir, guarden, 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 guarden. No, porque también Moisés les va a dar el corazón de la ley, el propósito de la ley. Muy bien, que ya vemos avanzado un poquito la semana pasada. Capítulo 5, vamos al verso 1. Capítulo 5, espero que estén con sus Biblias ahí. Capítulo 5, verso 1, vamos a leer hasta el verso 3. Llamó Moisés a toda Israel, el segundo mensaje comienza, llamó Moisés a toda Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Note cómo empieza. ¿Te das de cuenta? No vemos en el libro de Deuteronomio hablando como en Levítico, en Números, Jehová habló. No, Moisés está hablando. Ahora, ¿Moisés va a decir otras cosas? No, Moisés va a tocar la ley, va a tocar los mandamientos de Dios, pero le va a dar también el sentido pastoral. Muy bien, atentos por favor. Subraya esa palabra, oye Israel, que es una palabra clave también en Deuteronomio. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos en obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, Horeb que también es Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Ahora, quiero que el verso 3 tal vez quiera explicar un poco porque uno puede confundir las cosas, porque el verso 3 dice, Dios hizo un pacto no con nuestros padres, sino con nosotros que estamos vivos. Entonces uno se pregunta y dice, pero lo hizo pacto Dios con sus padres, porque aquí Moisés dice, no hizo pacto con ellos, sino hizo pacto con nosotros, dice el texto, ¿no? Entonces uno puede pensar, entonces, ¿cómo fue la cosa? ¿Acaso no hizo un pacto con los padres de esta segunda generación? Y sí, lo hizo un pacto con la primera generación. Pero ¿por qué aquí Moisés dice eso? Porque recuerda que la nación está comenzando, que la nación está volviendo a nacer, esto en un sentido de la segunda generación. Una nueva generación se había levantado. Ahora recuerda que esto va a pasar de generación en generación. Por lo tanto, el pacto que Dios ha hecho es con cada generación. Eso está diciendo Moisés. No está diciendo Moisés, con ellos no ha hecho pacto, con nosotros sí. No, porque la palabra clave, ¿cuál es? Nosotros que hoy estamos vivos. Te voy a colocar un ejemplo para que entiendas esta parte, porque no quiero que se malinterprete este texto. Si esta primera generación que tiene el pacto, que Moisés le dice, con ustedes hizo el pacto, obviamente ellos van a morir, ¿sí o no? Claro, van a morir. Y se va a levantar otra generación. Y con esa generación que está viva, Dios también hace pacto. Claro, el pacto es de generación en generación. Ahora, ¿por qué dice Moisés, no con ellos? Porque ellos ya habían muerto, pues.
Dios no puede hacer un pacto con un pueblo ya, con una generación ya muerta. Entonces, el pacto, ¿cómo pasa? De generación en generación. Por ejemplo, judíos que leían en el periodo del exilio esta misma palabra en Deuteronomio, que decían, el pacto es con nosotros. Ya no decían con la, no, solamente Dios hizo pacto con la segunda generación. No, ese pacto, ¿cómo era? De generación en generación, con los que están vivos hoy. ¿Me dejó entender? Entonces, el pacto era de generación. Generación perecía, la nueva generación se levantaba y Dios nuevamente con ese pueblo era el pacto también. El pacto era perpetuo de generación en generación. ¿A qué casa? A la casa de Israel. Muy bien. Entonces, aclarando eso, Moisés le va a decir, cara a cara Dios habló con nosotros en el monte, en medio del fuego, él habló y escuchamos su voz y Moisés va a dar los 10 mandamientos, o conocido como el decálogo de Deuteronomio, ¿no? Repasemos un poquito, la ley dice así, el capítulo 6, perdón, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, está hablando a un pueblo remitente. ¿Te das de cuenta? Los mandamientos, el pacto es con un pueblo remitente, con un pueblo singular. ¿Cuál? Israel. ¿Por qué? Porque Israel sacó Dios de Egipto o sacó a los amorreos, a los cananeos, ¿no? O sacó a los colombianos, brasileños, no, ni a la iglesia. ¿A qué pueblo Dios sacó de Egipto? A Israel. Por lo tanto, el pacto mosaico, ¿con quién es? Con Israel. ¿Acaso, hermano, no es con la iglesia? No. Entonces, ¿por qué guardamos el sábado? Nadie guarda el sábado. Le explicamos claramente, el pacto de la ley, incluido los 10 mandamientos, son con Israel. ¿Me dejó entender? No hay pacto con la iglesia, no hay pacto de ley con la iglesia. La iglesia no está bajo este pacto mosaico, bajo ninguno. Pero hermano, está bien que no estemos bajo el pacto, pero estamos bajo los mandamientos morales. Los ceremoniales no, los morales sí, estamos ahí, la iglesia tiene que cumplir. Tampoco. Recuerde que la ley es solo una. Tal división de ley ceremonial y ley moral no existe en la Biblia. No hay. Tampoco los judíos lo vean así, lo ven así. Eso es como ¿por qué se ha levantado eso? Para poder confundir y para poder asentar dichas enseñanzas de dichos grupos que quieren guardar la ley. Ejemplos, sabadistas del séptimo día. Ellos te dicen, a ver, ¿vamos a guardar la ley? No, la ceremonial no, porque eso de los animales, eso de los ritos, eso era ceremonial. Pero los 10 mandamientos son morales, eso sí hay que guardar. Y dentro de los morales, ¿cuál está? El cuarto mandamiento. ¿Cuál es? El día de reposo. Por lo tanto, ellos que dicen, cuando Cristo vino, claro, abolió la ley, pero la ley ceremonial, no la ley moral. A esa hay que cumplir, hay que obedecer. ¿Has escuchado eso? Eso es un invento, eso es una mentira, es una falacia. No hay tal división de ceremonial o moral. La ley es solo una. Y el Nuevo Testamento es claro cuando dice, no dice Jesús las leyes, o Pablo diciendo, hablando de las leyes. Hay solamente una ley, es la ley mosaica. Tal división se han inventado sectas y grupos para confundir y para cimentar sus falsas enseñanzas que se aplican para guardar la ley. Tengan mucho cuidado con eso. Ya hablé mucho acerca de eso. Y en Éxodo 20 también lo aclaré. Ahora, si no estabas en las reuniones, te invito a que puedas ir a la página en YouTube o en Facebook y buscar el libro, el estudio de Éxodo. Cuando di el estudio de Éxodo capítulo 20, ahí detallamos claramente que todo son una sola ley y que la base, ¿qué son? Los 10 mandamientos. El decálogo son la base de los demás preceptos y mandamientos. ¿Me dejo entender? Entonces, ya abordamos mucho acerca de eso, pero siempre es bueno repasar. Entonces, Moisés va a dar aquí los 10 mandamientos. Ahora, alguien dirá, pero hermano, entonces, ¿por qué Moisés no da los 600 o los mandamientos que teníamos hasta números? ¿Por qué aquí Moisés da los 10 mandamientos? Porque recuerda lo que pasó cuando cuando el pueblo estaba recibiendo los mandamientos, ¿se acuerda? Dios empezó a hablar y empezó a dar los mandamientos, ¿se acuerdan? Y cuando llega el mandamiento 10, el pueblo, ¿qué le dice a Moisés? Moisés, ya no queremos escuchar la voz de Dios porque es temible, tenemos miedo, le dice, ¿sí o no? Ve tú y habla con Dios y lo que Él te diga, tú no los dices y nosotros lo haremos, dice el pueblo, ¿sí o no? Ahora,
¿Por qué Moisés solamente da los 10 mandamientos? Por dos razones. Uno, porque el pacto se ha renovado. Recuerda que del becerro de oro, Moisés, el pueblo hace infracción del pacto, quebranta el pacto y el pacto se vuelve a renovar, esta vez con los 10 mandamientos como base. Lea Éxodo capítulo 22, si no me equivoco. Segunda razón, porque ellos escucharon el decálogo del, de la voz de Dios. Los demás, los demás mandamientos lo escucharon de Moisés. Por eso Moisés aquí cita, lo vimos cara a cara y escuchamos su voz del medio del trueno. ¿Y qué escucharon? Los 10 mandamientos, el decálogo. Está hablando Moisés apuntando a eso. Ustedes escucharon esto de la propia boca de Dios. Por eso Moisés más adelante en el capítulo 5, verso 22, va a volver a resumir, pero tuvieron miedo, entonces yo subí, hablé con Dios y volví y les dije todo lo que Dios quiso, porque ustedes tuvieron temor al escuchar la voz de Dios. Moisés resalta eso, pero antes del terror del pueblo, que el pueblo dijera, ya no queremos escuchar, Moisés, tú habla, ¿qué escucharon? El decálogo, los 10 mandamientos. Ahora, recuerda un principio clave de Deuteronomio, es que no podemos aplicar a la iglesia la ley directamente. No se puede aplicar de una manera directa a la ley a la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerda que esta ley trae maldición. Recuerda que la ley, como dice Pablo en Gálatas, era para que el pueblo entienda cuál pecador era. Y al final, esta ley siempre iba a traer maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre iba a desobedecer. Vivir bajo la ley era vivir bajo la maldición. Pero dice Pablo en Gálatas que Cristo nos ha librado de la ley que era maldición. ¿No es cierto? Entonces, si yo le digo a la iglesia, iglesia, venga, nos reuniremos, les voy a hablar de los 10 mandamientos y les digo, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días sean largos y así tú puedas vivir. ¿Qué le estaría diciendo yo al pueblo? Perdón, ¿y qué le estaría diciendo yo a la iglesia? Que si no guardan esto, hay maldición, hay castigo. ¿Sí o no? Porque eso es lo que va a decir Moisés en Levítico y lo mismo va a decir también aquí en Deuteronomio. Que el que no cumple esta ley, el que no cumple estos preceptos, el que no cumple estos mandamientos, ¿qué hay? Castigo, maldición, ¿sí o no? Por eso el pacto mosaico tiene dos connotaciones, por eso es condicional. Haces, hay bendición. No lo haces, hay castigo, hay maldición. Por lo tanto, que un líder, un maestro, un pastor desde el púlpito diga, hermanos, el que no guarda, el que no honra a su padre o el que tiene ídolos y lo aplica directamente para que lo cumplan, ¿qué estaría haciendo? Estaría sometiendo a la iglesia bajo qué? Bajo maldición. ¿Te das de cuenta? Entonces, principio número uno en Levítico, no se puede aplicar Deuteronomio de manera directa a la iglesia. Ni Deuteronomio capítulo 22, versos 5 al 6, cuando dice, no se vestirá la mujer como el varón. Y tú directamente a la iglesia le estás llevando, ¿no ve? Ve, hermano, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 22, versos 5 al 6? No se tienen que vestir las mujeres como el varón. Prohibido pantalón, prohibido lo otro. Entonces, si haces eso, si estás llevando de manera literal el texto a la iglesia para aplicarlo, ¿qué estás haciendo? Estás colocando bajo maldición a la iglesia. ¿Te das de cuenta qué error a veces se comete? Ahora, si vamos a ser tan literalistas, no seamos convenientes. En el supuesto caso que debemos aplicar de manera directa y literal el texto de Deuteronomio, perdón, y otros textos de la Torah de la ley, ¿por qué no aplicamos también los otros? Como la comida, como las casas. ¿Sabían que hasta Deuteronomio dice qué tipo de casa, cómo debemos vivir? ¿Por qué no aplicamos también todo eso? ¿Por qué no aplicamos la vestimenta que tiene que ser largo, que tiene que ser de tal tela, no entre telas mezcladas? ¿Por qué no aplicamos eso? Porque somos convenientes. Los maestros que todavía están queriendo impulsar a la iglesia bajo esta ley mosaica son convenientes. ¿Sí o no? No te dicen toda la verdad, pero tú que ya has venido al curso de Panorama, ya entiendes que Deuteronomio no se puede aplicar de manera directa y literal a la iglesia, sino que tenemos que sacar del Deuteronomio principios bíblicos para aplicar. Y eso es lo que hemos estado sacando, ¿sí o no? En ningún momento aquí yo les dije, hermanos, honren a sus padres. Hermanos, no tengan esto, guarden el día de reposo. No. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no necesita de una ley mosaica, sino vivimos bajo los principios de Dios, vivimos bajo los principios que nos impulsa la fe.
¿Y qué nos ayuda a eso? El Espíritu Santo para cumplir los preceptos de Dios. Ahora, quiero aconsejarte algo, porque algunos de los sabadistas tal vez que va a haber, o algunos de ustedes que tienen amigos, amigos y familiares que son sabadistas, te van a decir lo siguiente, ¿no? Ustedes no son sinceros. ¿Por qué? Porque tú tienes Dios, te va a preguntar a ti, ¿no? ¿Tú te inclinas a algún Dios? ¿Tienes ídolos? No, no, ¿cómo? Yo soy cristiano. Ah, muy bien. ¿Tú robas? No, yo no robo porque es algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y tú mientes? Bueno, yo trato de no mentir porque esto es malo para Dios, es un pecado, ¿sí o no? Hurtas, etcétera, y tú constantemente repites, no, no lo hago, no, no lo hago, ¿no es cierto? Y ahí el sabadista, ¿sabes cómo aprovecha? ¿Sabes qué te dice? Ve, tú guardas 9 mandamientos, uno no guardas. ¿Por qué no robas? ¿Por qué no hurtas? ¿Por qué no tienes ídolos? Pero uno no cumples. ¿Cuál? El cuarto. ¿Por qué te congregas domingos? ¿Por qué no guardas el sábado? Y ya te pesco. Y tú dices, ay, y no tienes respuesta. Pero como ya has venido al estudio, ¿qué vas a decir? Venga, amigo sabadista. ¿Sabes? Yo no guardo el cuarto mandamiento. Y reconoces, él te va a decir, qué bien, lo reconoces. Porque no guardo ninguno. Yo no guardo ningún mandamiento, ninguno de los 10. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo los principios de fe y el Espíritu Santo me ayuda a cumplir la voluntad de Dios, no porque la ley esté grabada en tablas de piedra, porque esa ley está en mi corazón, le tienes que decir. Eso es vivir bajo principios de fe. A ver, amigos sabarista, ven, si la ley te justificara, ¿por qué Abraham fue justificado antes de la ley? ¿Cómo fue justificado José? Enoc. ¿Cómo fue justificado eh, los hombres del Antiguo Testamento antes de la ley? ¿Guardaban sábado? Había una tabla de piedra escrita ahí para que ellos puedan cumplir, pero dice la Biblia que Dios los justificó. ¿Sabes por qué? Porque ellos vivían bajo los principios de Dios, no mataban, no tenían ídolos, amaban al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenían fe a Dios. Ese es el principio de fe, a los cuales la iglesia se rige, a los cuales la iglesia cumple. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tú tienes que responder. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que aclarar. Entonces, a Deuteronomio, ¿a qué vamos? A extraer principios para aplicarlos de manera vivencial. Muy bien. Entonces, vamos a repasar los 10 mandamientos que usted ya lo conoce de memoria. El primero, capítulo 7, versículo 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás tu escultura ni imagen, no harás tu escultura ni imagen, alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El primer mandamiento nos habla acerca del culto a Dios. ¿No? De que el servicio, la adoración, ¿a quién tiene que ser? ¿A varios dioses? No, solamente al único Dios, al Dios creador. ¿No es cierto? Y como Israel ya era conocido que su Dios era el Dios de Israel, las naciones a quién tenían que alabar, entendiendo esta verdad, conociendo al Dios de Israel y alabándole solamente a él. Entonces Dios aquí está mostrando algo que la creación tiene que entender. El culto, la adoración, la honra, ¿a dónde tienen que llevar? A mí, diría Dios, ¿no? A mí, diría Dios. Es a mí donde tienen que llevar el culto, la honra. Por eso Dios, ¿qué dice en el primer mandamiento? No, ídolos, no los honrarás, ni los servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Ah, entonces, ¿qué está enseñando ahí? Que la adoración solamente tiene que ser a Dios. ¿Este es un principio? Claro. Incluso los creyentes de hoy en día, ¿acaso adoramos a otros dioses? No, para nosotros solamente nuestra adoración, nuestra honra, nuestra pleitesía, nuestra gratitud, ¿a quién es? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un principio. ¿Y necesitamos ley para cumplir eso? No.
porque sabemos que en nuestra fe Él es el único Dios, Él es el creador, Él es el eterno, Él es el todopoderoso, Él es el soberano y rey de este mundo. ¿Ve? De la ley que sacamos, principios. Lo segundo sería no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, esto se aplica a ¿cómo se dice esto? Al juramento, ¿no? ¿Alguien ha visto así esto? Amantes del Zoom, a ver. ¿Alguien ha visto esto como no jurar por Dios? Como lo explica usted, no. Ok. Entonces, hay dos extremos, ¿no? A ver, hermana Elsa. Sí, yo siempre he escuchado eso, no juras ni por tu madre ni por Dios, porque si no, ya sabes lo que te pasa. Ok. Eso es porque a veces, escuchen lo que voy a decir, hermanos. Lo importante ahora, teniendo ya la revelación completa, es colocar nuestra mirada en qué, no en la letra de la ley, sino en el corazón de la ley. Presta mucha atención a esto. ¿Qué error han cometido Israel hasta el tiempo de Jesús, los fariseos, saduceos, etcétera? Ellos han colocado la importancia, sus ojos en que en la letra de la ley. Por eso Pablo en Corintios, ¿qué dice? Esa letra mata. Si vas a colocar importancia en la ley, te va a confundir. Hasta incluso puedes tú manipular esa ley y hacer tu propia ley. ¿Me dejo entender? Pero ahora, dice Pablo, que coloquemos la importancia en el corazón de la ley, en el propósito de la ley. Eso es lo importante. Yo no entiendo por qué a veces hoy seguimos hablando de la vestimenta, del Shabbat, de la comida, de todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque esas simplemente son letras. Lo importante, ¿sabes qué es? Conocer el propósito de esas letras, el corazón de la ley que Moisés hoy día nos va a aclarar básicamente, ¿ya? Ahora, el error que se comete en el segundo mandamiento, ¿cuál es? No, no hay que jurar por Dios. No hay que jurar. Prohibido jurar por Dios, porque eso es pecado. Alguna vez mis hermanos me dicen, sí, hemos escuchado eso. Y ahí se muerde los labios, ¿no? No hay que jurar por Dios, es pecado. Aquí dice, no utilizarás el nombre de Dios en vano. Y si juro y no cumplo, ya ve, ¿qué has colocado importancia? En la letra, ¿sí o no? Y en esto han colocado importancia los judíos tanto que ustedes saben la historia, que cuando ellos traducían la Biblia, el nombre de Jehová, ellos no escribían, ¿sí o no? El tetragamatón, ¿sí o no? No escribían ellos. ¿Por qué? Porque temían al segundo mandamiento. ¿Cuál? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Eso qué se llama? Exageración. No como algunos eruditos tal vez lo dicen, no, mostraban santidad, que temían a Dios. Pero si tú ves la historia, hermanos, eso lo hacían por el segundo mandamiento, porque ellos han colocado importancia en la letra, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si escribo y no soy santo, si no, pues hermanos, eso ya es caer en la letra, ¿sí o no? A ver, ¿de qué sirve que no escriba el nombre de Dios si no le creo, si no le amo, si no vivo para Él? Eso es colocar importancia en la letra e irse a la exageración. Mejor no escribir el nombre. Si no escribo el nombre de Dios, ahí muestro que les respeto, que soy santo. Importancia en la letra. En la otra exageración, no hay que jurar por Dios. No hay que jurar por Dios. Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Acaso el nombre de Dios cualquier cosa? No, no hay que jurar. ¿Han escuchado eso? ¿Eso es exageración? ¿En serio, hermano? Claro. Y si te demuestro que Dios mismo dice que juremos por Dios, se cae en eso. O te lo demuestro. Ya, te lo voy a demostrar ya. Incrédulos hay aquí y dirán, no, hermano, no hay que jurar. A ver, Dios mismo lo dice. Vamos al Deuteronomio capítulo 10. Hermana Elsa, a ver, tú léelo. Deuteronomio capítulo 10, verso 19 al 20. Deuteronomio capítulo 10, verso 19 al 20. Deuteronomio capítulo 10, verso 19 al 20. Ahí está mi hermanita Aide también. Prepárate con tu Biblia. Vas a ayudar a leer. Estoy un poquito mal de la garganta, hermanos, así que ayúdenme, por favor. Ayúdenme un poco. Deuteronomio capítulo 10, versos 19 al 20. Hermana Elsa, adelante. Sí, la palabra de Dios se ve en el nombre del Padre. Bueno, la palabra de Dios dice sí.
Amaráis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temeráis, a él solo servirás y él seguirá, y a él seguirás, y él seguirás. Por su nombre jurarás. Sí, por su nombre jurarás. Amén. ¿Dice o no dice por su nombre jurarás? Dice. Hermano, no había leído eso. Es que tú no lees. Te dejas guiar por lo que dicen. Pero si estudiarías, te quitarías esa venda de los ojos. Muy bien. Entonces, ¿a qué se trata entonces, hermano? Ya, entonces, no es jurar por Dios. Ya me has aclarado, hermano. Gracias. Tampoco es no escribir el nombre de Dios, como algunos, entre comillas, hebreos que se creen desde el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo vas a escribir Jesús? Ese es católico, ese es griego, ese es pagano. Jesús hay que escribir. A ver, hermano, a veces yo no sé qué pensar. No sé si decir, hermano, no. La verdad es que falta mucho, mucho estudio bíblico, mucha historia falta. Pero no voy a abordar este tema. Esa es harina de otro costal. Muy bien. Pero así que no se trata de no escribir el nombre, de escribir en hebreo, porque hebreo es muy santo, el hebreo es el lenguaje de Dios. Ya, esas ya son cosas que debes de verdad deberían meditar y poner atención a extraer el mensaje teológico de la Biblia. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere Deuteronomio? Lo dice el texto. Mira, vamos a repasar un poco más. Leeremos con cuidado. Capítulo 5. Verso 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Habla, amados hermanos, de usar el nombre de Dios con ligereza, sin darle ese respeto, esa honra, con mucha ligereza. No irse a la exageración, como ni pronunciar, ni escribir, ni siquiera jurar, no, sino no tomarlo con ligereza, sueltos, así como si fuera algo simple. Recuerda que no se trata tanto del nombre, se trata de la esencia del nombre. ¿A qué representa? ¿Qué era Jehová? Yo soy el que soy. Estás hablando del creador. No se trata tanto del nombre, sino de la esencia del nombre. Y la esencia del nombre de Jehová, ¿quién es? Yo soy el que soy. Jehová, el Dios de Israel. ¿No es cierto? Entonces ahí habla de no tomar con mucha ligereza. ¿Y hoy en día sacamos ese principio? Claro, claro que sacamos ese principio. Hermano, una pregunta. Estos cantantes que utilizan el nombre de Dios para sus músicas de baladas, románticas, de reggaetón, ¿están infringiendo este mandamiento? ¿Será que ellos están utilizando con ligereza el nombre? ¿Qué crees tú? Porque recuerda que en sus músicas, cuando hablan de Dios, siempre atribuyen al Dios creador, ¿sí o no? Siempre lo atribuyen a él. Si tú escuchas alguna música romántica, reggaetón, lo que sea, y utilizan el nombre de Dios, siempre están reflejando a ese Dios, al Dios creador, al Dios que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, y lo aplican y lo plasman en sus canciones. ¿Eso qué están haciendo? Están tomando con ligereza el nombre de Dios. ¿Eso qué es? Están deshonrando la esencia. Están siendo desobedientes, pero la iglesia no hace eso, no practica eso. No tampoco le tememos ni escribir ni jurar, sino que honramos el nombre a través de el ser que está detrás del nombre, que es nuestro Dios único, soberano, supremo y rey de todo el mundo. Ese es un principio que la iglesia practica, que la iglesia sabe, que la iglesia entiende y que la iglesia vive. ¿No es cierto? Entonces ahí vamos con el cuarto mandamiento, si no me equivoco ahí. 6 días trabajarás y harás toda la obra, más el séptimo día es día de reposo. Creo que hemos abundado harto, aunque es el mandamiento más largo, pero la esencia es corta. Recuerden lo que estudiamos constantemente, desde el Génesis les he enseñado esto. ¿Reposo qué es? No era tener comunión con Dios, no era tanto descansar, no, era reposar, era tener comunión con Dios, un acercamiento a Dios, una entrega a Dios, una adoración a Dios. Ese día tenías que estar haciendo esto, tener comunión con tu Dios, adorar a Dios. Ahora, no voy a avanzar más porque yo quiero que ustedes saquen los principios ustedes y véanlo con el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, quiero cerrar con esto del decálogo, porque alguien puede decir, hermano, alguna herramienta más
para tal vez poder defendernos contra aquellos que dicen que los 10 mandamientos son morales, luego los 10, los últimos, los otros 600 son ceremoniales. ¿Alguna ayuda más? Te voy a dar una ayuda más. Mira, si lees con atención, ¿qué es ceremonial para empezar? Cuando te encuentres con algún varón así que te diga ceremonial, moral, tú diré, ¿qué es para ti ceremonial? Ceremonial es que era una ceremonia, un rito, había que hacer lo otro, había que tener algunas cosas ordenadas, esto tenía que ponerse en tal mesa, etcétera. Eso es ceremonial, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué es moral? Algo moral que está en el corazón, te va a decir él, que nace del corazón, que está impregnado en el corazón y te impulsa a vivir. Eso es moral para ellos. Muy bien, le dices. Muy bien, gracias por tu explicación. Ahora, si tú dices que los 10 mandamientos son morales, date de cuenta y lee el cuarto mandamiento. Yo le voy a preguntar aquí a mi hermana Rosario que está ahí. Leeremos juntamente. Yo voy a leer y hermana Rosario, quiero que tú me digas si esto es moral o es ceremonial. Voy a leer, mire, leeremos todos y nuestra hermana Rosario va a responder y todos también ahí. ¿Ya? Capítulo 5, verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué era ceremonial? ¿Qué era ceremonial? Le dije, tener esto acá, ordenar esto, no hacer lo otro. Hermana Rosario, ¿cómo ves este mandamiento? ¿Más ceremonial o más moral? Ceremonial. 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 Repasa tú la Torah. Y eso que lo hemos extendido en Éxodo y en Levítico. Porque el día sábado, ¿qué se tenía que hacer? Colocar 2 velas aromáticas, tener dos panes trenzados, la sal del pacto, que significa el pacto de la sal. El cuarto mandamiento es ceremonial, querido amigo sabadista. Yo no veo aquí moral. Aquí hay ceremonial. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la división que ellos plantean no existe. Creo que es momento de estudiar y poner atención a lo que la Biblia está trazando. Muy bien, entonces, si le dices, muy bien, supongamos que hay tal división, supongamos que hay tal división moral y ceremonial. El cuarto mandamiento es ceremonial. ¿Has leído Levítico Levítico y Éxodo, donde dice cómo guardar ese día? Había ritos, había rituales. Yo no entiendo por qué ahora guardan el sábado y solamente se congregan. No, el cuarto mandamiento, ¿sabes cómo era el ceremonial? Te dije una vez más, 2 velas, los panes trenzados, la sal, la mesa, etcétera. Entonces, hay que solamente por sentido común nomás ya, hermanos. Razonando, leyendo, se aclara mucho el panorama. Muy bien, no vamos a avanzar los demás mandamientos, pero ya hemos extraído principios. ¿Por qué no avanzamos? Porque Moisés nos va a dar el corazón de la ley. Vamos al capítulo 5, del 22 para adelante, Moisés va a hablar acerca del temor que ha tenido el pueblo cuando escuchó la voz de Dios y le va a decir, ustedes han oído la voz de Dios, ustedes han escuchado la voz de Dios y oímos la voz de Dios. Constantemente, 4 veces creo que se va a repetir la palabra oído o similitudes a esa palabra. En el capítulo 6, Moisés ya va a hablar del gran mandamiento. Escuche esto. 6, capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado. Note cómo Moisés se toma protagonismo. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Subraya esto otra vez. Recuerde la palabra importante también es una de las palabras, oye. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multiplicaréis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí está el corazón de la ley o conocido como la Shema, ¿no? Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Note cómo Moisés lo da el corazón de la ley, que ya Jesús extrae este principio también. ¿Alguien sabía lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 12? Que él lo dio porque yo siempre he escuchado, ¿no? Incluso yo también caí en eso, por no saber estudiar la Biblia. ¿Sabías que Jesús toma las palabras de Moisés? ¿El corazón de la ley la trajo Jesús? No. Por eso Israel cayó en pecado, porque sabía el corazón de la ley, el propósito de la ley, que no era tanto la letra, sino era lo espiritual. Me acuerdo yo hace un tiempo atrás, cuando yo todavía estaba ahí, no era totalmente creyente, pero escuchando Mateo 12, cuando Jesús da la pregunta al fariseo que responde, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús responde y me acuerdo que el líder decía, Jesús aquí resumió la ley, pero muy pocos te van a decir que Jesús está tomando a Moisés. Pero hermano, ¿esto en qué afectaría? Afecta en mucho, porque recuerda que el Antiguo Testamento es acerca del pueblo de Israel. Israel sabía el corazón de la ley, claro, porque Moisés los había dicho. Ahora, la Shema el gran mandamiento, ¿está dentro del decálogo? No, porque todo se resume en esto, en los dos versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el propósito de Dios. Con este propósito la ley fue dada, porque Pablo dice en Romanos 7 que la ley es buena, es santa, es justa. Claro que sí. Dios quiso que a través de la ley nos lleve a quién? A Cristo. Por eso Pablo en Gálatas que dice que la ley era nuestro ayo, que tenía que llevarnos a Cristo. Para amar al Padre tenemos que amar al Hijo. ¿Te das de cuenta? Entonces la Shema, que era el recordatorio de Israel, era el corazón de la ley, que se reflejaba en qué? En el amor. ¿En el amor a quién? En el amor a Dios. Y este es el principio de fe que los creyentes de la iglesia hoy vivimos. ¿Por qué cumplimos los mandamientos? ¿Porque estamos bajo la ley? ¿Porque tenemos el pacto de la ley? No, porque le amamos. Jesús lo dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces guardamos porque tenemos la ley ahí, porque está escrita en la tabla. No, porque está escrita en nuestros corazones, en nuestros corazones. Y la vivimos, ¿por qué? Por principios de fe, amando a Dios. Este es el corazón de la ley. Ahora, quiero que notes importancia a algo. El versículo 4 y el versículo 5, hermanos, es el corazón de la ley. Escucha lo que voy a decir, por favor. Porque cuando hemos leído este texto en Mateo capítulo 12, solamente, ¿qué hemos leído? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no. Recuerda que los cuatro evangelios, los sinópticos, se van a ir complementando. En realidad, el evangelista Marcos va a dar todo lo que es el gran mandamiento. Vamos un momento allá y vas a ver cómo todo completo lo va a decir Marcos, no como Mateo. Vamos a Marcos, capítulo 12. Marcos, me había equivocado. Mateo 22 es lo que Jesús dice, ¿no? Pero ustedes pueden comparar con sus Biblias después. Mateo capítulo 22, verso 37, pero yo me voy a ir a Marcos, ¿ya? A Marcos. El mismo relato, pero Marcos añade el complemento de Deuteronomio. Completo lo va a decir él. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 29. Marcos capítulo 12, verso 29. Y aquí Marcos, el evangelista, va a añadir el complemento de la Shema, completo lo va a decir, no como Mateo, que solamente va a reflejar el verso 5 de Deuteronomio. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, mira, ahí está, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Llamarás al Señor. Note la frase, y está haciendo una conexión. ¿Sabes por qué? Porque los dos versículos, o toda la palabra desde hoy Israel, todo eso es el gran mandamiento. Todo eso es el gran mandamiento. Todo eso es el corazón de la ley.
Muy bien, no solamente y amarás, porque está viniendo con una connotación de conexión. ¿Cuándo empieza el primer y grande mandamiento? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muy bien. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver que el otro esté incompleto, que el otro completo? Pero el punto era amar al Señor. No, aquí hay algo muy importante en la Shema. Recuerda que estamos metiendo nuestra mente a un contexto judío y aquí la nación está empezando. Y cuando llegue a Canaán, Moisés le está diciendo, esta es la Shema o este es el recordatorio. Por eso tú vas a ver en el capítulo 8 y 9 constantemente Moisés le va a decir, recuerden, recuerden, recuerden. Lo habíamos visto también en el capítulo 4, sino recuerden Israel, recuerden quién es Dios. ¿Qué tenemos que recordar? Escuche por favor, aquí atentamente, ¿ya? Porque la Shema es clave. Moisés constantemente está diciendo, recuerden, recuerden, recuerden. Ahora, en este punto de la historia, Moisés está colocando todo lo que Dios ha hecho. Escuchen, todo lo que es hecho. La salida de Egipto, el pacto en el Sinaí, las misericordias de Dios y también lo que Dios les va a dar, porque ya van a conquistar Canaán y eso es seguro, Dios lo ha prometido y Moisés va a recalcar eso a esta generación, Dios les ha dado la tierra, dice. Y Moisés todo eso, ¿sabes en qué lo está colocando? En la Shema, en el corazón de la ley. Estos recuerden, dice, que Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Recuerda el primer mandamiento? No hay otros dioses. No hay, solamente Él existe. Esto era clave para ellos que estaban entrando a una ciudad cananea donde había muchos dioses. Pero continúa el resto y dice, amarás a Jehová tu Dios. Ahora, ¿sabes qué era importante de esto? Lo puedes leer en los primeros libros, como, por ejemplo, de Flavio Josefo. ¿Qué de importante era la Shema? Escuche, cada día, cuando ellos ya habían conquistado Canaán, el judío, ¿sabes qué hacía? Se levantaba de muy de mañana y lo primero que hacía no era comer, no era tomar agua, era recordar la Shema. Pongan esta escena. Supongamos que yo soy un judío de esa época. Estamos en plenas conquistas, estamos en plena disfrute de Canaán. Pero Moisés, ¿qué nos dijo? Que recordáramos, que nos plasmó en Deuteronomio. La Shema, recuerden, nunca olviden esto, le dice. Y eso era clave. El judío no tenía que levantarse y decir, a ver, recuerdo cómo Dios nos sacó con la primera plaga. No, todo lo ha resumido en esto. Tampoco los mandamientos. En esto lo ha resumido todo. Este es el corazón de la ley. ¿Qué tenía que hacer el judío al levantarse? ¿Qué hacía? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerzas. Eso es lo que recordaba el judío. Y ese era el corazón de la ley. Y este es el mismo corazón con el cual la iglesia vive. Aquí hay algo muy importante y es un principio que tal vez debemos aprender de los judíos de esta época. Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿qué es lo primero que hacen? Orar, qué bien. Pero recuerdan todo lo que Dios ha hecho. Muchas veces se nos olvida y lo hemos visto en el capítulo 4. Yo te animo, y mientras meditaba esto, la Shema, yo me ponía a pensar, ¿por qué no practicamos esto? Claro, no como ordenanza, no como ley, pero puede ser un buen principio. En la mañana levantarnos, y obviamente no vamos a decir, oye Israel, ¿no? Sino, ¿qué diríamos? Oye Fernando, en mi caso, oye Fernando, Jehová es tu Dios, Jehová uno es, el único, no hay más a quien servir, Él es el único Rey soberano, eso significa uno es. Fernando, tienes que amar a Dios hoy con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Imagínate tu despertar y hacer tus actividades con esto que te has recordado, tú mismo. Esta Shema, hermanos, es el corazón de la ley y esto no podemos nosotros dejarlo a un lado. Esto también es para nosotros. Recuerda lo que Jesús nos dijo a nosotros también. El principio del amor a Dios, el principio del amor al prójimo. Qué bonito sería, hermanos, que hoy tú practiques. Muy bien, lo voy a practicar por un mes, todas las mañanas, antes de ir a preparar el desayuno, antes de levantar a los chicos, antes de hacer lo que tenga que hacer,
y yo voy a tomar un tiempo. Y en mi oración al acabar o al comenzar voy a decir, Jehová es mi Dios. Oye, te estás hablando a ti mismo. Oye, Jehová es tu Dios y Él uno es. Uno es. Y con tu nombre propio dirías, hoy tengo que amarte más, mi Dios, con mi alma, con mi mente y con mis fuerzas. Qué bonito recordatorio. Qué bonito recordatorio, porque nos puede pasar como a ellos. Se habían olvidado también de eso. La Shema es el corazón de la ley. ¿Y el principio cuál es? El amor. El amor. Por eso Moisés le va a decir en el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Esta Shema, hermanos, lo habían escrito. Y algunos sí habían sido literalistas. Aunque, obviamente, Moisés no está queriendo decir eso. Está queriendo decir que lo guarden en sus corazones, pero ya judíos, recuerden que la letra se puede confundir, ya habían hecho sus manillas, lo habían colocado en sus frentes. ¿Qué estaba colocado en sus frentes? La Shema. Oye, Israel. Aunque así debíamos salir también algunos de nosotros, ¿no? Aquí les voy a decir que salgan así en el Zoom. Ahí con la Shema también nosotros, ¿no? Cada uno con sus propios nombres. Pero el principio es aquí el de recordar, el de recordar. ¿Ese principio se mantiene toda la vida? Claro. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia en Éfeso? ¿Qué había hecho Éfeso? Se había olvidado de dónde había caído. Se había olvidado de las cosas que Dios ha hecho por ellos. Lo mismo que hizo Israel acá. ¿Y qué le dice Jesús a la iglesia en Éfeso? Recuerda, recuerda. ¿Por qué? Porque te has olvidado de mí. ¿Por qué te has olvidado tan pronto de mí, de lo que hice, de lo que te pedí que hicieras, de dónde te saqué, de cómo te bendije? Cuando me pediste algo, yo te lo di. Me pediste sanidad en la pandemia, oraste a mí para que te sanara y te dé un tiempo más y lo cumplí. ¿Por qué te olvidas de mí? Cuando tu hijo estaba enfermo, tu hija, tu mamá estaba enferma, ¿cómo me has clamado? ¿Cómo me has orado a mí? Y yo respondí, pero tú te has olvidado de mí cuando yo me acordé de ti. Iglesia en Éfeso, iglesia hoy, recuérdate, por tanto, de dónde has caído y venga, vuelva a su primer amor. El principio de recordar en toda la Biblia está. Somos humanos también que nos olvidamos de Dios. Seamos sinceros, hermanos. Es verdad. El trabajo, los hijos, la familia, los estudios, a veces nos hacen olvidar de Dios, ¿sí o no? Sean sinceros, hermanos. Digan sí. Es verdad, Señor. Necesitaba este principio de recordar. Tal vez hoy no me he recordado lo que has hecho por mí en la pandemia. Cómo has proveído alimento para mi familia. De manera milagrosa el dinero alcanzaba. ¿Quién ha sido todo eso? Tú, tú. Por eso Moisés en el verso 12, ¿qué les dice? Escuche, escuche en el verso 12. Cuídate de no olvidarte, subraya eso. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y otra vez Moisés dice, y en su nombre jurarás. ¡Wow! ¿Qué principio sacamos aquí? ¿Qué principio sacamos? El de recordar. Y lo habíamos visto también en el capítulo 4. El recordar no solamente es para nosotros, sino es también para los demás, a nuestros hijos. Y Moisés va a recalcar eso nuevamente. Verso 20. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. ¿Qué principio está manteniendo? Recordar, recordar, recordar de Dios, acordarse de quién es Él, de lo que ha hecho por ti y de lo que Él quiere para ti. Por eso la Shema era importante. A Jehová tu Dios amarás. A Él solo tengo que amar. Y amar no solamente es te amo, Señor. Aleluya. Amén. Chao. El amor se demuestra. El amor se hace hecho, se hace acciones. Si realmente tú puedes decir, amo al Señor, ¿lo estás demostrando? ¿Cómo están tus acciones? ¿Cuánto has amado a Dios este año que está acabando?
y a Él solamente servirás. ¿Has servido tú a Dios este año? ¿O has servido a ti mismo, a tu familia, a tu jefe, a tu estudio, a tus compromisos personales? ¿A quién has servido? ¿Qué dice el texto? Y a Él solamente servirás. ¿Por qué? Porque es tu Dios. Recuérdate eso en ti, en tu mente todos los días. No es necesario ir los domingos al culto, hermano. No es necesario ir a los viernes y los lunes aquí que el hermano Fernando te repita eso. Tú haces eso. Tú tienes la Biblia, tienes el Espíritu Santo. Tú haces eso en la mañana al dormir. Mi Dios, mi Señor, a ti te quiero amar con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Cuando el judío salía en la mañana y decía la Shema, era su deseo, era su anhelo. Este fin de año, amados hermanos, cuando el mundo esté diciendo sus buenos deseos, al año quiero viajar, al año quiero hacer esto, quiero cumplir mi meta, tú no seas parte de eso. ¿Tú qué tienes que decir? Señor, este año te quiero amar más con mi mente, con mi corazón, con mis fuerzas. Oye, iglesia, hablando de nombres personales, hermano Luis, hermana Irma, hermana Elsa, hermana Hermelinda, oigan, tu Dios está hablando a tu corazón. ¿Y sabes qué dice? Ámenme con todas sus fuerzas, mente, corazón. Subraya eso, con todas. Dios no quiere 90%, 91,1%. No quiero Dios, dice Dios eso. A mí me vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tu vida es mía, dice Dios. ¿Reconoces eso? Sí. ¿Y por qué no lo cumples? Este año que viene, 2024, que eso sea tu pedir, que eso sea tu oración, que eso sea el deseo de tu corazón. Si estás pensando, a ver, ¿qué voy a pedir al año? Sigues carnal, hermano. Sigues mirando las cosas en lo terrenal. Moisés, ¿qué dice aquí? Prepárense. ¿En qué? En lo espiritual. El año que viene, hermano, no te preocupes. ¿Será que baje la canasta familiar? ¿Será que el nuevo presidente ahora haga hacer más trabajo? Basta de eso. Preocúpate por lo espiritual. ¿Acaso Jesús no dijo en Mateo 6, todos los demás será añadido? Basta cada día su propio mal. ¿Por qué tú te preocupas? ¿Será que la inflación va a mejorar? ¿Será que la gasolina va a bajar? Basta de eso. Preocúpate por tu vida espiritual. ¿Cómo estás amando al Señor? ¿Cómo estás sirviendo a tu Dios, al Dios que te sacó de la esclavitud del pecado? ¿Lo valoras? ¿Lo recuerdas? ¿Lo estás honrando con tu vida o solamente los domingos estás aplaudiendo y estás cantando de boca para afuera más tu corazón lejos de Dios? Responde de tu corazón. La Shema es muy importante. ¿Por qué? Porque es la ley, perdón, porque es el corazón de la ley. Amar al Señor con todo nuestro ser. Muy bien. Oh, hermanos, ¿ve? La palabra exhorta, ¿no ve? Amén, digan hermanos, a ver. ¿Ves presos? Amén, ahí están. ¿Amén o no amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dos nomás, los demás no, hermano. Sigue, yo voy a pedir porque mi auto mejore. Amén, hermano, amén. 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 La palabra de Dios siempre nos exhorta, hermanos. Pero avanzaremos porque si no voy a predicar aquí a ustedes. Vamos, avanzamos. Al capítulo 7 nos vamos. Capítulo 7. Qué hermoso es leer la Shema. Capítulo 7, amados hermanos, en el capítulo 7 nos va a dar el principio de la igualdad. Aquí nos vamos con más principios. Nos vamos con más principios. Capítulo 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo y 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ella misericordia. Este es un principio importante porque tú puedes decir, pero hermano, no vamos a ir a conquistar nada. ¿Qué vamos a conquistar?
No, no somos Israel, pero recuerda también de dónde Dios te ha sacado, porque aquí Moisés le está diciendo al pueblo, cuando entren ahí, destruyan todo, porque eso es algo que molestaba a Dios, que era una desobediencia a Dios, que era lo que Dios aborrecía de esas naciones. Y esto en un principio también es lo mismo para nosotros. Cuando venimos a Dios, tenemos que olvidar nuestro pasado, porque recuerden que antes de Cristo, antes de la cruz, nosotros éramos pecadores. Hacíamos y decíamos y actuábamos haciendo cosas pecaminosas. Pablo dice en Efesios 2 que seguíamos la corriente del mal. Estábamos vendados, dice Pablo en Corintios. Nuestros ojos estaban vendados, estábamos bajo la influencia del maligno. Pero aquí hay un principio que me gustaría tomar porque dice, destruyan todo. Y en nuestra vida pasada, también eso tiene que pasar. Yo veo a algunos hermanos cristianos, sí que se arrepienten de sus errores pasados. Sigue, cristianos. Pero si no haría esto, si no me hubiera casado con ella, si no hubiera tenido este problema, si no hubiera hecho esa decisión, a veces, hermanos, esas cosas en nada te van a apoyar. Si tú quieres crecer para Cristo, si tú quieres servirle al Señor, si tú quieres madurar, eso que estás sigue arrastrando de tu pasado nunca te va a dejar ascender, nunca te va a dejar mejorar. ¿Qué tienes que hacer? Destruirlo todo, olvidar todo. Pablo dice eso en Filipenses, ¿no? Una cosa hago, olvidándome, recuerda eso, olvidándome de lo que queda atrás. O Pablo se arrepentía. A ver, si no hubiera ido al ministerio, ¿qué estaría haciendo? ¿Seguiría preparando las velas? Tal vez tendría un negocio. Era importante. Pablo no recordaba eso. ¿Sabes por qué? Para Pablo, ¿qué era? Basura. Por eso, cuando llegamos a una nueva vida, en este caso a Canaán, a la tierra prometida, y en este caso para nosotros una vida nueva en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todo, olvidar todo. Así que fotitos del pasado, álbumes del pasado, musiquitas del pasado, videos del pasado, ¿qué tienen que hacer? No, hermano, no voy a soltar eso. Son mis videos, son mis recuerdos, son mis fotos. Ay, hermano. Otra exhortación quiere. ¿Qué hay que hacer? Borrar todo, olvidar todo. Si tú tienes videos que mirabas antes, no sé, películas, ahí eras dado a eso, hoy amarra todo eso y olvídalo. Déjalo atrás, déjalo atrás. Fotos también, porque a un momento puede pasar, limpiando la casa, barriendo, y, mira mi álbum de fotos. Esto hacía antes. Me recuerdo de esta persona. Y Satanás no va a perdonar eso. Satanás es astuto. Por eso, ¿qué es importante? ¿Qué le dijo Moisés a la nación? Cuando entren, destruyan todo. ¿Por qué? Porque si dejan algo, oro, plata, templos, pueden inclinarse, pueden desviarse, le dice. Y eso pasa cuando nosotros no olvidamos nuestro pasado. Así que amarguras, decepciones, odios, pleitos, rencores, basta. Hoy di no, hoy borro todo, hoy olvido todo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura creado bajo los principios bíblicos. Si quieres avanzar, quítate, despójate de ese peso, porque ese peso no te está dejando avanzar. Los recuerdos, los momentos que has vivido tristes, difíciles, no te van a dejar avanzar. Hermano, pero tú fácil dices, es que he vivido, mi vida era triste. Yo sé que era triste, pero ahora ¿acaso tu vida no es con gozo en Cristo? ¿Acaso no te deleitas en la nueva criatura que eres? Eres salvo, Dios te ama, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo no puedes encontrar gozo, hermano? ¿Qué dice Moisés aquí? Cuando entren, borren todo, no dejen nada. Lo mismo es tú. Has entrado a una nueva vida. Borra todo, olvida todo. Perdona también. Es muy bonito hablar acerca del perdón. Algún día vamos a hablar. Muy bien. Pero en el verso 3 van a continuar las exhortaciones. Dice, y no emparentarás con ellas, y no darás tu hijo o tu hija, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Este es un principio que es constante toda la vida. La unión desigual, ¿no? El yugo desigual. Aquí le dice, cuando entres a la tierra, si ves ahí a un jebuseo eteo, varón o mujer, no los tomes para tus hijos, ni tus hijos tomen a ellos. ¿Por qué? Porque desviarán a tu hijo. Escucha eso, el verso 4, porque desviarán a tu hijo. Principio, ahí a los jóvenes más que todo, ¿no? Yo ya hablo a veces ya como mayor para los jóvenes ya. Principios de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Unámonos con aquellas personas que vienen con mal, con recuerdos, con acciones
que solamente están llevándoles a la perdición? ¿Qué dice aquí Moisés? ¿Y qué va a decir Pablo en Corintios capítulo 7? No, os unáis en yugo desigual. No. ¿Qué comunión pueden tener? No, es que hermano, bien me llevo con ella. Aquí algunos hermanos no me van a dejar mentir. Yo sé que algunos, aunque están sin cámaras, pero yo sé que esto les va a llegar. A muchos que se han casado hoy en día saben que se han casado con un yugo desigual, ¿sí o no? Por eso o sus matrimonios han fracasado o están de mal en peor y les cuesta. ¿Por qué crees que hay hermanitas que vienen sin sus esposos y viceversa? Porque han cometido esta infracción, este principio. ¿Cuál principio? No tomen mujeres y varones del otro equipo. ¿Cuál equipo? El equipo del mal. ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? Pero él trabaja, pero él es bueno, me hace reír, ella también es buena trabajadora. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Te va a desviar, te va a desviar. Y a muchos aquí ya están desviados, ¿sí o no? ¿Qué principios la Biblia da, no? Hermano, si hubiera leído la Biblia antes de casarme, era que leas, pues, era que leas. Ahora lee otra vez, ¿ya? Los jóvenes también, los solteros, solteras, lean este principio que es bíblico. Pero hermano, bien cocina, bien buena mujeres, atiende bien. ¿De qué sirve eso, hermano, si no ama al Señor? Te va a desviar, lo mismo los hombres, pero trabajadores buenos, tienen buena familia, respetuoso es, bueno es, claro, nadie niega que hay gente buena. Hay gente buena que es incrédula, ¿sí o no? Claro que hay gente buena, como también mujeres que son buenas, pero si no ama a Dios, ¿qué haces ahí tú? ¿Qué principios, no? Capítulo 7, en el verso 6, Moisés les va a decir que ellos son un pueblo santo, son un pueblo santo, y les va a dar la cláusula o el motivo por el cual Dios los eligió. Capítulo 7, verso 6 le dice, eh, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios, Jehová, tu, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido para vosotros, pues vosotros erais, subraya eso, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Moisés les va a decir acá el por qué su elección, ¿no? Eran lo más importante, no, eran insignificantes, así que no se crean mucho, la humildad va a ser muy constante porque recuerden que van a entrar a Canaán, van a mostrar, van a ver la tierra, van a conquistar, van a estar ganando batallas, pero Moisés, ¿qué les dice aquí? Recuerden siempre la humildad. Ustedes no es que eran el pueblo más fuerte, que tienen buena batalla, que tienen buen ejército. Y eso es algo importante porque a veces vemos a Josué como un gran conquistador. Este es un error que se comete, hermanos. Este es el error que se comete mucho en muchas iglesias. Colocamos importancia en los siervos. Incluso, hermanos, se hace estudios de la vida de Pablo. Claro, Pablo fue un apóstol impresionante, conquistó 3 continentes, nadie nega eso. Como Josué, algunos dicen Josué fue una estratega militar, él dijo por acá, tú a la izquierda, tú a la derecha, tú por este lado, y ganamos la batalla. Pero Moisés, ¿qué dice aquí en un principio espiritual? Dios fue quien ganó, Dios fue quien peleó, ganaron y conquistaron Canaán porque Josué fue muy astuto, hermana Rosario, porque Josué fue muy astuto, porque Josué sabía las estrategias y lo hacía tan bien, o ganaron y la tierra de Canaán de la posición porque Dios peleaba por ellos. Porque Dios estaba con ellos. Hermana Rosario, lee el capítulo 9, verso 3. Vamos a plasmar eso en las escrituras. ¿Dónde dice eso? Capítulo 9, verso 3. Hermana Rosario, por favor. Amén. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Verso 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra,
pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojó de delante de ti. Amén. ¿Qué dice Moisés ahí? ¿Por qué eres muy justo? ¿Por ti lo ha hecho? No, él lo ha hecho. Él es como un fuego consumidor que, ¿quién había destruido y humillado a las naciones? ¿Josué? No. Israel tampoco, es Dios. ¿Y Dios qué ha utilizado? A Israel. Por lo tanto, ¿qué es Josué, Pablo, Israel, Pedro? ¿Qué son? Siervos. Nunca, jamás coloques a un hombre por encima de Dios. No hay grandes hombres. El grande aquí es Dios. Nadie más que Él se merece la gloria. Dejemos de pensar a veces humanamente, Pablo, ¿qué hizo esto? Claro, Pablo fue un siervo formidable, no hay duda de eso. Y amamos a Pablo, como amamos a Pedro, amamos a Moisés, amamos a Josué. Pero recuerde que la Biblia es teología. A la Biblia no tenemos que ir a buscar a los hombres, tenemos que ir a buscar a Dios. Y cómo Dios está trabajando a través de qué? A través de hombres. Y esto es un mensaje teológico, ¿cuál? Que Dios puede utilizarte, como lo hizo a ellos, también puede utilizarte a ti y a mí. Lo importante o el importante en la obra no es el siervo, sino el Dios de la obra. ¿Te das de cuenta? ¿Quién tiene protagonismo acá? Dios. Nunca olviden eso, jamás olviden eso. Por eso aquí no hablamos a profetas, ni apóstoles, ni, no sé, ni querubines, ni sayayines, no sé qué hayan nombrado, ¿no? No hay tal cosa. Dios es el único que merece la gloria y la honra. Él es el que dio el poder y la fortaleza para vencer a los amorreos, jebuseos, etcétera, a la nación de Israel. ¿Qué dice Dios a través de Moisés? No fueron ustedes. Cuidado, dice, ¿no? No pienses en tu corazón. Dios me ama tanto. Yo soy el mejor. No, 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 no. No fue por eso. Dios lo hizo. Nunca olviden eso. Muy bien. Llegamos al capítulo 8, cuando Moisés va a hablar de la tierra, de la tierra. Ahora, vamos a ir llegando al punto final. Recuerden el título que hemos manejado desde Éxodo, que es tierra que fluye leche y miel. ¿No es cierto? Ahora, ese concepto, ¿qué significa? Recuerde que también estamos utilizando aquí, Moisés está utilizando figuras para mostrarnos un propósito o una cualidad de esa tierra. Ahora, cuando dice leche y miel, no crees que ahí había miel en la abundancia, como algunos decían, ¿no? Nadie niega que pueda haber miel, pero alguien diría, mucha miel, harta miel, porque es rico la miel, y leche, porque la leche era sabroso en esos días. No, no pienses eso. ¿A qué se refería eso? La tierra que fluye leche y miel, a la prosperidad de la tierra. ¿No es cierto? Hermana Rosario, por favor, ayúdame. Luego mi hermana también ahí vamos a ir pidiendo ya. Capítulo 8, verso 7 al verso 10, ahí nos va a dar qué significa leche y miel, las características de aquella buena tierra que ya van a pasar a poseer la segunda generación. Deuteronomio capítulo 8, verso 7 al 10, nos dice qué significa fluye leche y miel. Adelante, hermano. Amén. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vagas y montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, higuera, de granos de tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan de escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuya piedras son hierro y el cuyo monte sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. ¿Han entendido esa parte? Era una tierra muy abundante, ¿no? Dice ahí Moisés que una tierra que produce trigo, cebada, vides, higuera, granos, wow, olivos, es una tierra abundante. Así que cuando mencionamos leche y miel que viene desde el Éxodo, ¿qué apuntamos nosotros con la teología del Deuteronomio? Una tierra productiva. ¿No es cierto? Es bueno enseñarlo también eso a la escuela dominical porque a veces a los niños los tratamos como niños y eso tampoco es bueno. Es bueno enseñarles ya teología desde lo inicial, ¿no? ¿Saben qué significa niños leche y miel? Uno se imagina como niño, leche, miel, pero ya cuando tú les llevas a Deuteronomio, te dices, esto es, ya les está enseñando que Dios estaba dándoles una tierra abundante para que la trabajen, para que se alimenten de ella.
¿Te das de cuenta? Y le enseñas el carácter de Dios, que Dios es fiel, que Dios quiere siempre el bienestar de su pueblo, que Dios siempre quiere darle lo bueno a su pueblo. Lo quiere para Israel como también lo quiere para la iglesia. ¿No es cierto? Hermana Aide, por favor, alístate el capítulo 8, verso 11 al 12. Otra vez, la exhortación a recordar de Dios, a no olvidarse. O sea, te dijo que era una de las palabras clave, creo que la palabra más clave de Deuteronomio es recuerda, recuerda y oye. Esas son las palabras claves en Deuteronomio. Clávate eso, recuerda, recuerda, ¿no? Tú también recuerda eso. Aide, hermanita Aide, ¿no sé si estás ahí? Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 13, con el cual vamos a cerrar. Deuteronomio capítulo 7, perdón, capítulo 8, verso 11 al 13. Amén. Adelante, hermanita. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente. Amén. Otra vez Moisés insiste en esto, en el recordatorio. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que la nación puede ser dada a esto y lo va a hacer. Pero nosotros también somos así. Note cómo empieza la frase. Cuídate. No dice que Dios te va a cuidar. ¿Quién tiene que cuidarse en la cuestión del recordar y no olvidar? Nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Israel ya tenía la ley escrita. Estaba ahí, Dios ya había dejado su pacto, ya había dejado sus ordenanzas y estatutos. ¿Quién tenía que recordar eso? ¿Acaso Dios les va a decir, hey, miren pues el estatuto, no se olviden, por favor? ¿Qué dice Moisés? Ustedes no se olviden. Cuídense, ¿quién? Ustedes de no olvidarse. ¿De quién? De Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Nuevamente la exhortación de cuidarse. Entonces, ¿de quién parte eso? ¿Quién tiene que estar cuidando eso? Nosotros. Hermanos, Cristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Él ya vino y murió por ti para darte nueva vida. Eso ya está ahí y siempre va a estar ahí. El punto es, ¿recuerdas eso? ¿Vives todos los días pensando en eso? Cuídate, dice, cuídate. ¿Por qué, Moisés? Porque si no, ¿qué dice el verso 14? Porque si no, puedes tú olvidarte. ¿Cuándo? Cuando haya distracciones. ¿Cómo que? Ya tengo comidita, ya tengo una buena casa, además estoy saciado, hay no más buena comida, el trabajo me está yendo bien, hay no más plata, tengo no más recursos, hay multiplicación, tengo cosas. ¿Y qué hacen esas cosas? Te alejan. Moisés está dando un principio acá. Cuídense, muy bien, pero ¿de qué, Moisés, me voy a cuidar? De las distracciones. ¿Cuáles son eso? Comida, alimento, hogar y ¿qué más? Dinero. Cuando estas cosas aumenten, ¿qué pueden pasar? Te van a distraer. Y alguien dirá, qué bien, yo no me distraigo porque no tengo mucho, pero al buscar más, también te puedes distraer, ¿sí o no? Mira cómo Moisés nos está enseñando aquí. Cuídense. Cuidado que cuando tengas alimento y te sacies y edifiques una buena casa y tengas buenos ganados y tengas oro y plata, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer esas cosas? Te van a desviar de qué? De Dios y sus mandamientos. Yo les pregunto algo, amados hermanos, siendo sinceros, nuestra carne quiere el dinero. Seamos sinceros, claro, hermanos. Es que con dinero compramos ropita para nuestros hijos, hacemos esto, hacemos lo otro. Claro. ¿Quién no quiere tener un buen trabajo? ¿Quién no quiere tener una buena economía para sustentar a su familia? Todos quieren eso. El mundo también quiere eso. Y aquí los creyentes también. Algunas añoramos eso, nadie va a negar eso. Pero aquí Moisés nuevamente golpea con la palabra. Eso es la diferencia entre los del mundo y nosotros. Tal vez queremos esas cosas, sí, pero Moisés viene y dice, alto. ¿Por qué, Moisés? Esto te puede desviar. Ah, gracias, Moisés, por recordarme eso. Por lo tanto, como creyentes, ¿qué debemos desear? Bueno, cerramos la Biblia y seguiremos deseando esas cosas, ¿no? Abro la Biblia
Y viendo la Biblia y estudiando la vida de los discípulos, de los siervos, noto que todos han sido pobres, escasos, en especial en el Nuevo Testamento. Es más, mi maestro, mi Salvador, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Escucha lo que te voy a decir, cristiano o cristiana. ¿Acaso tú te crees más que Jesús? Para reclamarle a Jesús, prospérame, declararle que te bendiga, que multiplique tus $100 a $1,000. ¿Quién te crees tú, criatura? ¿Quién te crees tú para pedirle y exigirle a Dios? ¿Quiénes somos para merecer más que Cristo? ¿Quiénes somos para merecer más que los apóstoles? Al contrario, debemos ser peor que ellos debíamos estar andando hoy. Dios es tan bueno que nos permite trabajar, que nos permite alimentarnos, que nos permite vestirnos, y aún así nosotros, ¿qué queremos? Más queremos. ¿Dónde está tu corazón? Creo que ya lo has desviado. Creo que este cuidado tarde ha llegado para ti. ¿Por qué? Ya te has desviado. ¿Qué dice el verso 14? Se ha orgullecido tu corazón y te olvidaste de tu Dios Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora estás orgulloso, vanidoso. No quieres perder, más al contrario, quieres ganar. Cuidado. Si tú ya has caído en esto, es momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Este dinero, este trabajo me están desviando de Dios. Hermanos, algo que Jesús recalcó, yo te quiero decir, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué sirve disfrutar de lo material, de lo momentáneo? Si es pasajero, ¿por qué no disfrutas del gozo eterno que es en Cristo Jesús? Pablo estaba pobre, sin casa, sin techo, golpeado, pero ¿qué dice? Me gozo y me gozaré aún más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes por qué siempre hay un tema importante que son las finanzas? Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque eso te puede desviar. Ten mucho cuidado a eso. Y Moisés, ¿qué dice aquí? ¿Eso qué puede producir? Orgullo. ¿En dónde? En tu corazón. Y después, resultado, ¿eso qué? Te vas a olvidar de Dios. Y alguien dirá, no, hermano, yo trabajo 24/7, yo tengo esto, pero siempre los domingos voy a la iglesia. Así que me acuerdo de Dios. ¿Acaso eso decía la Shema? ¿Qué decía la Shema? Con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No se trata esto de un domingo, me acuerdo, pues hermano, de 8 a 12 voy a la iglesia y oro y canto y me vuelvo y sigo trabajando. Terco, ya te has desviado, has dejado la mirada que es Cristo y su servicio, porque a Él solo servirás, dice Moisés, y a Él solamente honrarás. Es momento de recordar. Y los que estamos acá, están empezando, cuídense. El dinero dice que es el inicio de todo mal. Mucho cuidado. Y si tú comes, bebes hoy, tienes alimento, dale gracias a Dios. Siempre se conoce eso. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Si tengo un pan en la mesa, es gracias a ti. Hombres, mujeres, el día del pago, el día del sueldo, venga a recibir su cheque, no sé, su dinero. Y tú, esto es lo que he hecho, no hagas eso. Cuando recibes el dinero, ¿qué tienes que decir? Gracias, Señor, porque tú me has dado las fuerzas, tú me has dado la salud, tú me has dado este trabajo, Señor, tú me has dado el tiempo, Señor. Este dinero lo voy a utilizar para sustentar a mi familia y también a tu obra, porque Dios nos bendice para eso. ¿Qué hacían los judíos cuando trabajaban, cuando cosechaban? ¿Acaso no daban diezmos a los levitas? Dios les había bendecido para bendecir sus familias y también para bendecir la obra. ¿Qué haces tú cuando te pagan, cuando recibes dinero? Para ti nomás, necesito esto, lo otro, y se acabó el dinero. ¿Y la obra? No, es que gratis es todo. A veces duros somos de corazón, hermanos. Sean sinceros. Duros somos de corazón. ¿Qué tanto tú ofrendas en la iglesia? ¿Cómo está tu corazón en el sentido de dar? Es momento de examinarte. ¿O te has vuelto orgulloso? Mantengamos la humildad.
Verso 18 para finalizar. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, mira eso, para hacer las riquezas, amén, Él te da el poder, Él te da las fuerzas, reconoce eso, hey, como dice aquí texto, oye Israel, oye iglesia hoy, oye tú que estás en el Facebook, aquí en el Zoom, oigan, escuchen esto, Él te da las fuerzas, no es tus propias fuerzas, no es porque tú te esmeraste y conseguiste el trabajo, tú te esmeraste y conseguiste un ascenso, no, si no te da la salud, si no te da las fuerzas, tú no serías nada. Y debes reconocer eso. Él te da para sustentar a tu familia, padre y madre. ¿Qué estás haciendo tú por Él? ¿Recuerdas dar gratitud a eso constantemente? La humildad en el corazón es primordial. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes en este libro de Deuteronomios que estamos sacando muchos principios. Llegamos a la primera parte del segundo mensaje. La siguiente semana llegamos a la segunda parte, donde vamos a abordar el verso 10 para adelante, sacando más y más principios referentes a la teología, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Para mí ha sido un placer. Les animo a que puedan compartir si esto ha podido edificarles. Desde acá estamos llevando el Evangelio también, predicando la sana doctrina. Y una vez más, la gloria siempre sea a Él, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad. A los del Facebook ahí, muchas gracias. Compartan a los del Zoom también. Yo les pido siempre que oren por el ministerio y sigan con nosotros pendientes. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.